Cuando tú descansas, tu alma sigue creando, y cuando aprendes a dormir en abundancia, despiertas en una vida que ya te pertenece. Incluso cuando el cuerpo se rinde al descanso, hay una parte de ti que permanece despierta. No es el pensamiento, no es el movimiento, no es el yo cotidiano que va de tarea en tarea. Es algo más profundo. Una presencia silenciosa, activa, constante. Una inteligencia que opera por debajo de todo lo que crees controlar. Esa parte de ti, invisible y poderosa, nunca duerme. Y es desde ahí donde empieza a moldearse la vida que llamas tu realidad. Durante siglos, este conocimiento fue guardado, disimulado, disfrazado con símbolos y parábolas. No porque fuera oscuro o peligroso, sino porque su poder era tan transformador que solo podía ser comprendido por quienes estaban listos para asumir responsabilidad total sobre su experiencia. Este no es un manuscrito físico, enterrado en alguna biblioteca secreta. Es un código vibracional, una verdad que vive en tu interior y se activa en el momento en que recuerdas que tú no eres un observador pasivo del mundo, sino un emisor constante de realidad. El creador del que hablamos no es un Dios lejano ni una fuerza externa. Es tu conciencia operativa. Es tu energía en movimiento. Y aunque tus sentidos se desconecten al dormir, esa conciencia sigue activa, proyectando imágenes, emociones, instrucciones. Sigue configurando los eventos que llegarán a ti mañana. No desde la lógica, sino desde la frecuencia. No desde el deseo, sino desde lo que ya habitas como real. Este es el principio olvidado. La realidad no comienza cuando despiertas. Comienza mucho antes, cuando te entregas al sueño sin darte cuenta de que estás entrando en el espacio más fértil de creación vibracional. Mientras tú duermes, el campo no se apaga. El subconsciente no se detiene. La energía que emites, lo que sentiste al cerrar los ojos, lo que visualizaste o temiste, lo que agradeciste o rechazaste, todo queda vibrando como una señal que se transmite sin interferencias a la matriz invisible que organiza tu experiencia. Y lo que resuene contigo, te encontrará. Atraer riqueza mientras duermes no es una fórmula esotérica. Es una consecuencia natural de comprender que la riqueza no es un objeto, sino una resonancia. No se trata de pedir dinero, sino de activar dentro de ti la frecuencia de suficiencia, expansión, gozo, tranquilidad. La abundancia que ves fuera siempre será reflejo de la abundancia que puedes sostener sin necesidad de que el mundo la confirme. Y la noche, con su silencio y su profundidad, es el terreno perfecto para sembrar esa frecuencia. Cuando las distracciones cesan, cuando la mente analítica se retira, cuando el ego no necesita defenderse ni demostrar nada, la conciencia se vuelve más permeable, más receptiva, más poderosa. En ese umbral entre la vigilia y el sueño, el campo se abre. Y si sabes cómo entrar ahí con intención clara y emoción verdadera, lo que proyectes será como una semilla directa plantada en el núcleo de tu destino. Pero aquí hay algo que debes entender: el campo no responde a lo que deseas con ansiedad. Responde a lo que ya vives internamente como cierto. Por eso, si repites frases positivas pero duermes con miedo, atraerás desde el miedo. Si visualizas éxito pero sientes carencia, seguirás amplificando la carencia. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración constante. Esa vibración se determina por tu diálogo interno, por la emoción que sostienes más allá del discurso. Y durante la noche, cuando ya no estás distrayéndote, eso se revela con total honestidad. El creador que no duerme es tu yo energético. No depende de que hagas más. Depende de que aprendas a estar mejor, más coherente, más presente, más conectado con lo que realmente quieres y no con lo que temes perder. El cuerpo necesita descanso, pero el alma trabaja todo el tiempo. Y si sabes alinearte con ella antes de dormir, todo tu mundo externo empezará a moverse de manera diferente. No por magia, por coherencia vibracional. Por eso, cada noche se vuelve un portal. Una oportunidad de resetear tu estado interno y enviar una nueva señal al universo. No tienes que hacer rituales complicados ni repetir afirmaciones sin sentirlas. Solo necesitas permitirte un instante de presencia verdadera. Respirar. Sentir. Elegir una emoción que puedas sostener con sinceridad.
Tal vez gratitud. Tal vez confianza. Tal vez paz. Luego, con los ojos cerrados, imagina cómo se siente estar en total abundancia. No cómo se ve, cómo se siente. Eso es lo que importa. Esa sensación es el lenguaje que el campo entiende. Después de eso, no intentes controlar. Suelta. Entrega. Deja que el subconsciente haga lo que sabe hacer. No necesita tu esfuerzo, necesita tu permiso. La riqueza que deseas ya está en camino, si dejas de vibrar desde el miedo a no tenerla. El Creador no duerme. Y ahora tú sabes cómo hablarle, cómo activarlo, cómo alinearte con su ritmo mientras el mundo físico descansa. Tu única tarea, cada noche, es esta: no dormir desde la necesidad, sino desde la certeza. No acostarte pidiendo, sino emitiendo. No buscar la abundancia desde la urgencia, sino recordando que ya vive en ti. Lo que proyectes al cerrar los ojos, es lo que te encontrará al abrirlos. No importa cuánto digas que quieres riqueza. No importa cuántas veces repitas que deseas prosperidad, seguridad o libertad financiera. La vida no te da lo que dices querer. La vida, o más exactamente, el campo que traduce tu vibración en realidad, te devuelve lo que tú emocionalmente crees que es posible para ti. Lo que sostienes sin darte cuenta, lo que habita tu cuerpo cada vez que piensas en el dinero, el merecimiento, el tener, eso es lo que ordena tu mundo. Tu relación con la riqueza es una emoción, una frecuencia viva que vibra en ti mucho antes de que la realidad te la refleje. Y como toda frecuencia, se puede leer, medir, proyectar. Hay quienes piensan en abundancia y su cuerpo se contrae. Otros sienten culpa. Otros se llenan de ansiedad, como si desear prosperar fuera un acto egoísta. Y sin saberlo, esas emociones son las que se siembran noche tras noche mientras duermen. No lo que desean, sino lo que sienten. Porque cada noche, cuando tu cuerpo entra en reposo, esa vibración emocional, no tus pensamientos sueltos, es lo que pasa al plano profundo donde el subconsciente empieza a emitir. El subconsciente no razona, no discute contigo, no compara ni analiza, solo amplifica lo que encuentra como patrón repetido. Si cada día te acercas al dinero con tensión, si cada noche tu mente repasa las deudas, los no puedo, los no alcanza, eso se vuelve la música de fondo de tu realidad, incluso cuando no eres consciente de ello. Y esto es lo más revelador: la mayoría de las personas que dicen querer abundancia en realidad vibran miedo, escasez o rechazo cuando se enfrentan a ella emocionalmente. La contradicción es invisible, pero poderosa. Por eso, el primer paso para atraer riqueza mientras duermes no es visualizar cantidades. Es sanar la relación que tienes con el concepto de riqueza. No como idea abstracta, sino como presencia energética en tu campo emocional. ¿Cómo se hace eso? No desde el intelecto, sino desde el cuerpo. No se trata de pensar diferente, sino de sentir diferente. Por eso, antes de dormir, detente unos minutos. Haz una pregunta sencilla: ¿cómo me siento cuando pienso en recibir más de lo que nunca he tenido? No respondas con palabras. Observa lo que hace tu cuerpo. ¿Se abre? ¿Se relaja? ¿Se expande? ¿O aparece incomodidad, tensión, desconfianza? Esas respuestas sutiles son el termómetro real de tu vibración. Y mientras no las veas, seguirás sembrando incoherencia cada noche. Aquí es donde comienza la alquimia verdadera: usar la noche como laboratorio emocional. No necesitas forzarte a sentir euforia. Solo necesitas limpiar el canal, respirar, reconocer lo que surge sin juicio. Y si hay resistencia, no pelear con ella. Solo abrazarla. Solo sostenerla con la presencia de alguien que ya no se define por sus viejas heridas. Porque la riqueza no entra en cuerpos cerrados. No entra en mentes que desconfían. No entra en campos donde la culpa sigue ocupando espacio. La noche es el momento perfecto para iniciar esta transformación, porque todo está más quieto. Y en la quietud, las emociones no pueden esconderse. Lo que no se ve durante el día aparece sin filtros. Y ahí es donde tú tienes el poder, no para fingir, sino para reentrenar tu sistema nervioso. Para enseñarle a tu cuerpo que sentirse abundante no es peligroso. Que recibir no es pecado.
que expandirse no te va a separar de nadie, ni a poner en riesgo tu esencia. Con el tiempo, y esto es lo que pocos saben, el cuerpo aprende. La vibración cambia. Y esa nueva emoción, repetida cada noche con sinceridad, se vuelve la señal dominante que el campo comienza a reflejar. No como una promesa lejana, sino como un estado natural. La riqueza empieza a llegarte no porque la perseguiste, sino porque ya no te sentías en conflicto con ella. Porque al dormir, ya no vibrabas en carencia. Vibrabas en permiso. Esa es la verdadera transformación. No lo que logras, sino lo que dejas de resistir. Todo lo que ves en tu realidad externa, sin excepción, comenzó como una imagen interna. Tal vez no la recuerdas. Tal vez fue fugaz. Tal vez no la tomaste en serio. Pero estaba ahí. Antes de que algo se vuelva materia, primero se vuelve posible en tu conciencia. Y eso no ocurre solo durante el día. Ocurre con más profundidad cuando tu cuerpo se detiene y tu mente deja de defenderse de lo que no entiende. Es entonces, en esa frontera silenciosa entre la vigilia y el sueño, donde tus imágenes internas toman más fuerza que nunca. Ahí es donde se convierten en semillas. La visualización no es imaginar cualquier cosa al azar, ni soñar despierto con deseos desconectados de tu emoción. Tampoco es simplemente ver escenas bonitas en tu cabeza. Visualizar, en este nivel, es un acto energético de construcción de realidad. Es proyectar imágenes con una emoción alineada, como si ya estuvieras viviéndolas, de modo que el subconsciente y el campo cuántico las reconozcan no como un deseo, sino como una experiencia instalada. Tu mente profunda, la que realmente crea, no distingue entre lo que imaginas con intensidad emocional y lo que vives con los sentidos físicos. Si logras sostener una imagen con claridad suficiente y acompañarla de una emoción elevada, no forzada, sino sentida, entonces el sistema nervioso empieza a comportarse como si esa experiencia ya estuviera ocurriendo. Y si el cuerpo lo cree, la frecuencia cambia. Y si la frecuencia cambia, la realidad debe responder. Ahora entiendes por qué la visualización es más poderosa antes de dormir. No porque sea un momento especial por sí mismo, sino porque en ese instante tu defensa mental baja. Tu filtro crítico se relaja. Tu conciencia entra en un estado más receptivo. Las ondas cerebrales descienden de beta a alfa y luego a zeta, creando una puerta abierta al subconsciente. Todo lo que introduces allí en ese momento, se imprime con mucha más facilidad. Pero atención, no todas las visualizaciones funcionan. Porque no todo lo que imaginas está en coherencia con tu emoción real. Puedes imaginar una gran casa, un coche, una cuenta bancaria próspera, pero si tu cuerpo se siente tenso, inseguro o ajeno a esa escena, entonces el campo no la registra como real. El subconsciente no reacciona a lo que piensas, sino a lo que sientes mientras piensas. Ese es el verdadero código. Por eso, al practicar esta visualización nocturna, no empieces por los resultados externos. Empieza por ti. Imagina quién eres en esa vida abundante. No qué tienes, sino cómo te sientes siendo esa versión de ti que ya vive en coherencia con la abundancia. ¿Te levantas sintiéndote liviano? ¿Tomas decisiones desde la paz? ¿Cómo respira tu cuerpo? ¿Cómo se mueve tu energía en ese estado? Al sostener esa imagen interna, estás escribiendo un nuevo patrón energético. Estás entrenando a tu cuerpo a sentirse en una frecuencia distinta. Estás enseñando a tu campo a reorganizarse en torno a esa nueva identidad. Y eso es mucho más poderoso que visualizar resultados vacíos sin sostén emocional. Hazlo simple. Una escena. Una sensación. Una emoción clara. Puedes imaginarte despertando sintiéndote seguro. O firmando un contrato con alegría. O mirando tu cuenta bancaria y sonriendo. No por el número, sino por la tranquilidad que eso representa. No visualices cosas. Visualiza estados. Eso es lo que transforma tu campo. Y luego, suelta. No te aferres a los detalles. No trates de controlar los medios. Tu trabajo no es dictarle al universo cómo debe moverse.
Tu trabajo es enviarle una señal vibracional clara, sostenida, coherente. Y confiar. Porque el campo cuántico no responde al esfuerzo, sino a la precisión vibratoria. Y esa precisión no viene de pensar más, sino de sentir mejor. Si haces esto noche tras noche, sin ansiedad, sin expectativas desbordadas, solo como una práctica de alineación, algo cambia. Primero dentro, luego fuera. Porque cuando el subconsciente acepta una imagen como verdadera, empieza a organizar todo tu sistema para sostenerla. Tus decisiones cambian. Tus emociones cambian. Tus palabras cambian. Y tu campo empieza a atraer situaciones que coincidan con esa nueva señal. No por magia, sino por ley. No hay que hacer de esto una ceremonia rígida. Hazlo sencillo, pero sincero. No uses imágenes prestadas. Crea las tuyas. Una escena que represente, para ti, el sentir de una vida más libre, más plena, más ligera. Sostén esa imagen con la emoción que puedas sostener. No finjas alegría eufórica si no es real. A veces, la paz silenciosa es más poderosa que la emoción exagerada. Lo importante es que sea auténtico. Que tu cuerpo diga, sí, esto puedo habitarlo. Y entonces, cuando te entregues al sueño, lo harás sabiendo que no estás yendo a dormir. Estás yendo a crear. Estás dejando que la imagen se convierta en vibración, y la vibración en instrucción. Dormirás, pero el creador no. Porque mientras tú sueñas, tu conciencia seguirá trabajando en silencio, dibujando en el campo cuántico una realidad más parecida a lo que ahora puedes sostener como cierto. Así es como se empieza a atraer riqueza mientras duermes. No desde la fantasía, sino desde la coherencia. No desde el pedir, sino desde el permitir. Y lo que antes parecía imposible, lentamente se vuelve natural. Porque ya no es un deseo. Es un estado. Y la realidad siempre responde al estado que puedes sostener, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando estás dormido. No atraes lo que quieres. Atraes lo que crees que puedes sostener. Y ese sistema de creencias no se encuentra en tus pensamientos superficiales, ni en tus declaraciones conscientes. Se halla mucho más abajo, oculto, incrustado en los pliegues profundos de tu subconsciente. Es ahí donde vive la verdadera programación que da forma a tu campo energético. Y es esa programación la que se proyecta cuando tú duermes. Cada persona guarda, de forma más o menos oculta, una serie de asociaciones emocionales respecto a la riqueza. Muchas de ellas heredadas. Otras adquiridas por repetición. Algunas construidas a partir de experiencias que dejaron huellas sin siquiera entender por qué. Ideas como, el dinero es sucio, la riqueza es para unos pocos, si tengo mucho, alguien tendrá menos, o incluso, no soy suficiente para sostener eso, no suelen estar en la superficie del discurso, pero actúan como filtros en tu campo vibratorio. Y lo más desconcertante es que estas creencias no desaparecen por voluntad. Se disuelven con conciencia. Dormir no es solo descansar. Es una puerta directa al subconsciente. Y por eso, la noche se vuelve uno de los momentos más potentes para reescribir ese código. No como quien lucha contra lo viejo, sino como quien introduce, poco a poco, una nueva historia energética en el sistema. No necesitas combatir tus creencias limitantes, necesitas dejar de alimentarlas. Y eso se logra, entre otras cosas, eligiendo con qué emoción cierras tu día. El cuerpo graba lo que repite. La mente graba lo que se asocia a una emoción. Si noche tras noche alimentas tu sistema con la misma narrativa de miedo, escasez o indignidad, esa será la música de fondo de tu realidad. Pero si empiezas a introducir una vibración distinta, aunque sea en pequeños momentos antes del sueño, algo se reorganiza. Al principio puede parecer artificial, incluso incómodo. El cuerpo puede resistirse, como si una parte de ti no quisiera aceptar una nueva versión de lo posible. Pero con la repetición suave y sin juicio, el sistema empieza a adaptarse. Y donde antes había bloqueo, empieza a haber espacio.
Una práctica clave es el diálogo interno nocturno. No como afirmación automática, sino como conversación íntima. Antes de dormir, habla contigo como hablarías con un ser querido que necesita recordar su valor. Dite cosas que quizás nunca nadie te dijo con verdad: estoy a salvo en la abundancia. Puedo sostener riqueza sin perder mi esencia. No necesito justificar mi merecimiento. Mi expansión no le quita nada a nadie. No lo digas desde la mente. Dilo como quien empieza a escuchar una voz nueva dentro de sí. Al principio será tímida. Luego se convertirá en tu verdad. Otra herramienta poderosa es detectar el miedo más profundo relacionado con tener más. ¿Qué crees que ocurriría si fueras verdaderamente abundante? ¿Temes que te rechacen? ¿Que te vuelvas egoísta? ¿Que tengas que sostener una presión mayor? ¿Que pierdas el amor de quienes te rodean? Esas respuestas suelen ser reveladoras. Y cada una de ellas te muestra no lo que quieres, sino lo que temes sostener. Verlo ya es transformador. Pero más aún es sostener la emoción contraria justo antes de dormir. Si temes perder amor por ser próspero, cierra los ojos sintiendo que cuanto más abundante eres, más puedes amar y compartir. Si temes no poder manejarlo, visualízate en equilibrio, sintiéndote capaz. Estás reescribiendo no desde la fuerza, sino desde la vibración. Hay algo más. Muchas creencias limitantes no son tuyas. Son herencias. Culturales, familiares, generacionales. Las viste, las escuchaste, las absorbiste sin darte cuenta. Pero que las hayas heredado no significa que debas conservarlas. Cada noche te ofrece la oportunidad de entregar esas voces. De dejar de identificarlas como tuyas. De decir, con firmeza silenciosa: gracias por protegerme hasta aquí. Ya no las necesito. Y mientras duermes, esa intención suave se convierte en una orden vibracional. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas estar disponible para una nueva historia. El subconsciente escucha a quien le habla con claridad. Y lo que sientes en ese estado de entrega se convierte en nueva programación. No de forma instantánea, pero sí inevitable si hay constancia. Así es como se transforma una vida desde dentro. No exigiéndote cambiar de un día para otro, sino observando con amor lo que ya no te sirve, y eligiendo cada noche qué nueva verdad quieres sembrar. Y esa elección, repetida desde la calma y la intención, empieza a mover el campo. Y el campo, que nunca duerme, responde. Siempre responde. Has escuchado que debes confiar, que el universo te apoya, que todo lo que vibras, regresa. Y aunque esas palabras suenan bien, no siempre es claro cómo se traducen en acción, especialmente cuando tu mente lleva años en modo supervivencia, exigiendo resultados, presionando para que algo ocurra, juzgando cada pequeño movimiento. Sin darte cuenta, te conviertes en el obstáculo de tu propia expansión, porque mientras más controlas, más bloqueas el flujo natural de lo que ya está listo para encontrarte. El campo cuántico, ese entramado invisible que responde a tu vibración, no necesita que hagas más. Necesita que interfieras menos. Que no corrijas cada impulso con duda. Que no cuestiones cada imagen positiva con miedo. Que no envíes señales mezcladas de deseo y resistencia. En la noche, cuando el cuerpo duerme, la conciencia se retira de la superficie y el alma tiene la oportunidad de entregar al campo su señal más pura. Pero si esa entrega va acompañada de ansiedad, urgencia o control mental, el proceso se interrumpe. Aquí es donde entra la clave olvidada: soltar no es renunciar, es confiar. No es resignarse, es permitir. Porque el acto de soltar, especialmente antes de dormir, no significa abandonar lo que quieres, sino dejar de frenar su llegada con tus dudas. Mientras sigas sujetando con fuerza una intención, impidiéndole fluir, es como mantener apretada una semilla sin dejarla tocar la tierra. La entrega vibracional es dejar caer esa semilla sabiendo que el campo sabe exactamente qué hacer con ella. Para muchos, este paso es el más difícil,
porque se nos enseñó que hay que esforzarse, planear, controlar cada detalle, ganarse las cosas. Pero eso pertenece al nivel mental, al plano visible. La creación energética ocurre en otro lugar. No requiere desgaste, requiere coherencia. Cuando tú has sembrado una imagen sentida, una emoción real, y la sostienes con presencia, entonces puedes soltarla. No porque te resignas, sino porque ya está hecho en otro plano. Y eso es lo que se entrena noche tras noche. Antes de dormir, después de haber sentido tu nueva vibración, después de haberte conectado con esa versión más libre, más abundante, más segura de ti, llega el momento más sutil, la rendición consciente. Es ahí donde tu alma dice al universo, ya lo he creado. Ahora me retiro para que tú lo organices. Ese retiro no es pasividad, es sabiduría vibracional. Sabes que el campo no necesita que lo dirijas. Necesita espacio. Necesita silencio interno. Necesita que confíes lo suficiente como para no mirar hacia atrás. Y esa entrega tiene consecuencias inmediatas. Tu sistema nervioso se relaja. Tu respiración se suaviza. Tus células registran la señal de que ya no estás en modo alerta, sino en modo receptivo. Y es en ese estado de apertura, no de expectativa ansiosa, sino de disponibilidad verdadera, donde la riqueza comienza a moverse hacia ti. Lo hace sin aviso. Lo hace sin que lo veas. Pero lo hace. Porque lo que has sostenido dentro de ti y luego has liberado al campo, ya no depende de tu esfuerzo. Depende de tu frecuencia. Imagina una noche en la que te acuestas sabiendo que has sembrado en tu conciencia no un deseo superficial, sino una vibración completa. Imagina cerrar los ojos sin necesidad de volver a repasar cada escena, sin necesidad de confirmar que lo hiciste bien, sin pedir más garantías. Imagina descansar desde la certeza de que algo se está reorganizando más allá de lo que puedes ver, más allá del tiempo, más allá de lo que tu mente puede calcular. Esa es la entrega vibracional. Y esa entrega es creación en su forma más pura. Recuerda esto, no eres tú quien tiene que crear cada paso. Es tu campo el que organiza la sincronía. Tú solo sostienes el estado, y luego permites. El creador no duerme porque su conciencia no depende del esfuerzo. Opera en niveles sutiles, imperceptibles, pero efectivos. Cada noche, al soltar tu necesidad de control, te alineas con esa inteligencia. Y desde ahí, todo lo demás se vuelve consecuencia. Durante mucho tiempo, se habló de la mente como la gran creadora. Se repitió que los pensamientos crean la realidad, que lo que imaginas se manifiesta, que lo que crees, creas. Y aunque todo eso tiene verdad, quedó incompleto. Porque la mente por sí sola no crea nada. Lo que realmente emite la señal al campo cuántico no es solo lo que piensas, sino lo que tu cuerpo puede sostener como experiencia sentida. Y por eso, si quieres atraer riqueza mientras duermes, no basta con visualizarla. Necesitas encarnarla. Tu cuerpo no es solo un vehículo físico. Es un instrumento electromagnético que registra, amplifica y proyecta la frecuencia que sostienes como realidad. Cada célula, cada órgano, cada respiración, participa en el campo vibracional que emites al dormir. Por eso, la abundancia no empieza cuando recibes algo. Comienza cuando tu sistema entero se reorganiza para vivir como si ya lo tuvieras. Y el sueño, una vez más, es el momento perfecto para eso. Cuando duermes, el cuerpo se relaja, pero no desaparece. Sigue procesando la energía. Sigue transmitiendo señales al subconsciente. Y aquí está el secreto. Si durante el día has vivido tensión, miedo o estrés, tu cuerpo se lleva esa química a la cama. Por mucho que intentes pensar en prosperidad, si tus músculos están contraídos, si tu respiración es superficial, si tu estómago retiene presión, esa es la señal real que emites. El cuerpo no miente. Por eso se vuelve esencial entrenarlo en la vibración de abundancia. ¿Cómo se hace eso? No se trata de forzar una emoción, sino de guiar al cuerpo a un estado de coherencia. Antes de dormir, crea un pequeño espacio, no más de 5 minutos, para devolverle al cuerpo una sensación de apertura. No lo sobrecargues con afirmaciones mentales. Solo detente, respira profundo, y siente que partes están en tensión.
Luego, suéltalas. Hazlo con intención. Imagina que cada exhalación libera la historia del esfuerzo, la carga del pasado, las emociones no resueltas que lo mantienen cerrado. Una vez que el cuerpo empieza a entrar en relajación consciente, puedes llevarlo a un paso más allá. Recuerda una experiencia, real o imaginada, donde te hayas sentido libre, seguro, sostenido. No tiene que estar ligada directamente al dinero. Puede ser una caminata en la naturaleza, una risa profunda, un abrazo sincero. Lo que importa es la frecuencia. Porque ese estado de apertura emocional, si se habita con honestidad, es exactamente el mismo que sostiene la abundancia. Al sentirlo, permite que tu cuerpo lo registre. Observa si tu pecho se expande, si tu mandíbula se suelta, si tus manos se relajan. Estás enseñándole a tu sistema que ese estado es seguro, disponible, posible. Estás modelando internamente la química de alguien que vive en abundancia. Y eso no es metafórico. Es biológico. Tu cuerpo empieza a liberar hormonas y señales nerviosas coherentes con esa experiencia. Y cuando eso ocurre, tu campo vibracional cambia de inmediato. Dormir en ese estado no es solo descanso. Es programación profunda. Porque el cuerpo, ahora en coherencia, se convierte en una antena limpia, clara, poderosa. La señal que emites al campo deja de estar contaminada por el miedo o el conflicto interno. Es una señal estable, fuerte, clara, y el campo responde con la misma claridad. Esto es lo que nadie enseña, que la verdadera manifestación no viene solo del pensamiento ni de la emoción aislada, sino de la unión de ambos encarnados en un cuerpo que sabe lo que está sosteniendo. Por eso hay personas que pueden repetir las mismas visualizaciones durante años sin resultados, porque su cuerpo seguía vibrando tensión, necesidad, defensa. En cambio, cuando cuerpo, mente y emoción entran en coherencia, incluso un gesto sutil, una imagen sencilla, puede mover montañas. Así que antes de dormir, no te limites a imaginar. Siente. Respira. Habita tu cuerpo como quien reconoce su poder de emisión. Suelta la tensión de la duda. Libera la historia de que debe ser difícil. Y entrégate al sueño como quien se desliza en un espacio donde la creación ya está ocurriendo, simplemente porque tú estás sosteniendo la frecuencia adecuada. El Creador no duerme porque el cuerpo, incluso en reposo, sigue enviando señales al universo. Y cuando ese cuerpo está en paz, en apertura, en coherencia, todo lo que necesitas empieza a moverse hacia ti sin fricción, sin esfuerzo, sin desgaste. No porque lo pediste, sino porque te convertiste en el imán perfecto para recibirlo. Nada en tu vida ocurre por casualidad. No lo que pierdes, no lo que se retrasa, no lo que aparece de forma inesperada. Todo es respuesta. Todo es eco. Todo es consecuencia energética de algo que fue sembrado antes, muchas veces sin darte cuenta. Y ese antes no siempre está en el día. Está en la noche. En tus pensamientos no vigilados. En tus emociones más íntimas. En tu vibración más honesta. Lo que ocurre afuera es solo un espejo. Cuando comienzas a trabajar con tu energía de forma consciente, especialmente durante el sueño, llega un punto inevitable en el que la realidad empieza a moverse. No siempre lo hace como imaginaste. A veces cambia sutilmente. A veces genera incomodidad. A veces se rompe algo que parecía estable. Otras, aparece una sincronicidad tan precisa que no puedes ignorarla. Todo eso son respuestas. Son señales. Y el error común es ignorarlas o temerlas, en lugar de leerlas como parte de la conversación que tienes con el universo. El campo cuántico no te habla con palabras. Te habla con patrones, repeticiones, oportunidades, bloqueos, encuentros. Lo que tú emites durante el sueño, si está cargado de coherencia, empieza a manifestarse en formas inesperadas. Pero si no estás entrenado para ver más allá de lo aparente, puedes pasar por alto esos mensajes. Puedes interpretarlos como caos, pérdida, injusticia, cuando en realidad son la forma en que la vida te muestra que tu vibración ha cambiado y el viejo mundo ya no encaja. Por eso,
Cuando empiezas este trabajo interno, una de las primeras habilidades que necesitas desarrollar es la lectura consciente de la realidad. No desde la superstición, desde la observación lúcida. Comienza por hacerte preguntas simples. ¿Qué situación se está repitiendo últimamente? ¿Qué tema emocional vuelve una y otra vez? ¿Qué tipo de personas aparecen? ¿Qué puertas se abren sin que las busques? ¿Qué otras se cierran aunque insistas? Nada de eso es neutro. Todo te informa de algo. Cuando has estado sembrando nuevas imágenes y emociones antes de dormir, y algo inesperado aparece, una conversación reveladora, un mensaje que te toca profundamente, una oportunidad que jamás habrías planeado, detente. Observa. Reconoce que el campo te está respondiendo. Tal vez no de la forma exacta que tu mente imaginó, pero sí en resonancia con lo que tu vibración estaba comenzando a emitir. La clave está en no juzgar lo que llega, sino preguntarte, ¿qué parte de mí ha cambiado para que esto aparezca ahora? A veces, la señal llega en forma de limpieza. Pierdes algo que sostenías por miedo. Termina una etapa que ya no estaba alineada. Surgen dudas que te invitan a elegir con más conciencia. Si no entiendes el proceso, puedes pensar que todo se está desmoronando. Pero si lo ves desde la vibración, comprendes que el campo está reorganizando tu entorno para que puedas sostener la nueva frecuencia que sembraste. Es como si la realidad fuera un escenario. Si tú cambias internamente, ese escenario tiene que adaptarse. Y si las estructuras externas no coinciden con tu nueva vibración, deben caer. No para castigarte, para abrir espacio, para que lo nuevo entre, para que lo que estás manifestando en tus noches tenga lugar en tu día. También llegarán pequeños guiños, una frase que te conmueve, un número repetido, un recuerdo que aparece sin razón aparente, una sincronía que parece imposible. Estos detalles no son pruebas, son confirmaciones. Son como huellas suaves del campo, recordándote que el trabajo vibracional que haces, aunque invisible, está dando fruto. Pero todo esto solo tiene sentido si lo vives desde una conciencia presente. Si sigues atrapado en el piloto automático, las señales pasarán de largo. Si esperas que todo ocurra como tu ego planeó, no verás lo que el alma está organizando. Por eso, el acto de leer las señales es también un acto de humildad, de soltar el control, de aceptar que tú creas, sí, pero no en soledad, que hay una inteligencia mayor reorganizando la materia en función de tu frecuencia. El Creador no duerme, y por eso, tú no dejas de emitir realidad ni siquiera cuando descansas. Lo que piensas y sientes antes de dormir, si lo haces con coherencia, apertura y entrega, se convierte en código energético. Ese código se despliega en la forma, y la forma te responde. Y cuando tú aprendes a leer esa respuesta, entras en la danza más sagrada que existe, la conversación silenciosa entre tu alma y el universo. Lo que siembras en la noche no se pierde. Lo que proyectas antes de dormir no desaparece con el amanecer, pero sí necesita cuidado, porque la realidad no responde solo a impulsos fugaces de alta vibración, sino a lo que eres capaz de sostener en tu campo a lo largo del tiempo. Sostener no significa forzar, significa no contradecir, significa no apagar con tus pensamientos y emociones diurnas la energía que sembraste con intención cuando el cuerpo se entregó al descanso. Cada noche, si has respirado con conciencia, si has visualizado con claridad emocional, si has entregado tu deseo sin ansiedad, tu campo ha comenzado a organizar lo que tú ya creaste. Pero al despertar, tu entorno vuelve a hablar. El ruido regresa. Las noticias, las preocupaciones, las conversaciones, la rutina, todo comienza a tirar de ti hacia las viejas frecuencias. Y ahí es donde el verdadero trabajo empieza. No para resistirlas, sino para mantenerte lúcido y disponible para la vibración que elegiste sostener. No tienes que repetir todo el proceso durante el día. Basta con anclar momentos, microinstantes de coherencia, respiraciones que te recuerden tu estado natural. Elecciones conscientes que reafirmen lo que sembraste.
Si cada vez que aparece una situación que antes te activaba el miedo o la carencia, tú eliges responder desde una nueva emoción, aunque sea solo por unos segundos, estás confirmando al campo que esa nueva frecuencia es real. Que no fue un juego nocturno. Que es tu nuevo modo de habitar el mundo. Y así, la abundancia deja de ser una visualización aislada para convertirse en una identidad vibratoria. No tienes que demostrar nada. Solo estar en coherencia. Si la imagen que sembraste al dormir era de paz financiera, ¿cómo te comportas durante el día cuando aparece una factura inesperada? ¿Te contraes, te culpas, te aceleras? ¿O respiras, te regulas, recuerdas que sigues siendo abundancia aunque haya un reto momentáneo? Esa respuesta tuya, en esos pequeños momentos, es la que alimenta o debilita el campo que te rodea. Coherencia no es perfección, es presencia. Es recordar lo que elegiste ser incluso cuando todo parece invitarte a olvidarlo. Es responder una y otra vez desde el estado que ya vibraste antes de dormir. Y si te desvías, no pasa nada. El campo no castiga, solo refleja. Basta con volver, con recordarte, con volver a respirar desde el cuerpo que ya está aprendiendo a vivir diferente. Porque sí, el cuerpo también recuerda. Si noche tras noche lo entrenas en estados de abundancia sentida, relajación, gratitud, suficiencia, gozo, llegará un momento en que incluso en medio del día, ante una dificultad, él sabrá regresar ahí sin esfuerzo. Como un músico que ha ensayado tanto que ya no necesita pensar para tocar. Tú no te conviertes en creador consciente por lo que haces un día, sino por la vibración que sostienes incluso cuando nadie está mirando. Así se cierra el ciclo. La noche como siembra, el día como terreno donde esa semilla empieza a manifestarse, y tú como el canal que mantiene el puente abierto, no por disciplina, por amor a tu nueva realidad, porque cuando te das cuenta de que ya no necesitas sufrir, que ya no necesitas esfuerzo constante para validar tu abundancia, entonces todo empieza a cambiar. Ya no haces afirmaciones para convencerte, las haces porque son naturales. Ya no visualizas para forzar algo. Lo haces porque estás en comunión con la versión de ti que ya vive eso. Y cuando eso ocurre, cuando el día no contradice lo que sembraste en la noche, entonces el campo responde con velocidad. La sincronicidad se acelera. Las oportunidades surgen. Las decisiones se vuelven más fáciles. No porque te lo merezcas más, sino porque por fin eres compatible con lo que pediste. Este es el arte del nuevo creador. El que no duerme ni despierta desconectado. El que vive desde una continuidad energética, consciente de que cada emoción, cada pensamiento, cada gesto, es una nota en la melodía que el universo está amplificando. Y cuando vives así, cuando día y noche se vuelven aliados, la riqueza llega como consecuencia natural. No porque la buscaste, porque la sostenías. Llegados a este punto, algo dentro de ti ha comenzado a despertar. Ya no puedes mirar tu realidad de la misma manera. Porque ahora sabes que no es algo que simplemente ocurre, sino algo que tú estás emitiendo, moldeando, proyectando constantemente desde dentro. Incluso mientras duermes. El creador no duerme porque la conciencia no se apaga con los ojos cerrados. Solo se retira de la superficie para operar en niveles más sutiles, más poderosos, más silenciosos. Es ahí donde la magia ocurre, en ese espacio donde ya no piensas, pero aún sientes. Donde ya no fuerzas, pero aún estás emitiendo. Donde el cuerpo descansa y el alma trabaja en silencio, tejiendo las fibras invisibles de la vida que aún no has visto, pero que ya vibra en tu campo. Has aprendido que no necesitas dominar técnicas complicadas para crear riqueza. Lo que necesitas es honestidad vibracional. Coherencia entre lo que pides y lo que realmente estás dispuesto a recibir. Has comprendido que el universo no responde a tus palabras, sino a tu estado interno. Que la abundancia no es una meta, sino una frecuencia. Y que el verdadero acto de creación no es desear algo con intensidad, sino permitirte encarnarlo sin lucha. Desde ahora, tu noche ya no será una pausa. Será un altar. Un espacio donde cada emoción sentida, cada imagen honrada, cada suspiro consciente, será una semilla sembrada en lo invisible. Y tu día, entonces, será el jardín donde esa semilla comienza a manifestarse. No todos los días florecerá. A veces se removerá la tierra. A veces parecerá que no hay nada.
Pero si tú sostienes la vibración, si tú no abandonas tu frecuencia, si tú te conviertes en el terreno fértil que ya no necesita probar nada, la vida responderá con lo que tú mismo has llamado desde dentro. Este no es un camino de perfección. Es un camino de presencia, de elección constante, de recordar una y otra vez que no estás aquí para sobrevivir ni repetir. Estás aquí para crear conscientemente una realidad que honre quién eres de verdad. Y eso no depende de cuánto sabes, sino de cuánto te permites vivir desde lo que ya has comprendido. Ahora sabes cómo prepararte antes de dormir, cómo limpiar tu campo, cómo reprogramar tu subconsciente, cómo visualizar desde la emoción, no desde la ansiedad, cómo entregarte al campo sin miedo, cómo interpretar sus respuestas sin dramatismo, cómo sostener la frecuencia durante el día sin caer en la contradicción. Pero, sobre todo, sabes que no necesitas esperar más, que no hay nada afuera que deba cambiar primero, que la puerta está en ti, que la riqueza que buscas ya existe en otro plano, y que al alinearte con su vibración, se vuelve inevitable. Porque el universo no tiene voluntad propia, solo responde a lo que tú sostienes de forma coherente. Y ahora tú puedes sostenerlo. Vivir como si la abundancia ya fuera real no es fingir, es recordar. Es actuar, decidir, respirar como alguien que ya se sabe parte de la totalidad, que no necesita correr, ni comparar, ni pedir permiso, que simplemente emite su verdad y deja que la forma lo alcance. Este es el nuevo creador, el que entiende que cada noche es un portal, que cada emoción es una orden, que cada respiración es una llave, que la riqueza no llega, sino que se revela en quien ya la estaba encarnando. Y si alguna vez lo olvidas, solo vuelve a ti. Cierra los ojos. Siente tu cuerpo. Respira. Y recuerda, el Creador no duerme. Solo se vuelve más poderoso cuando se silencia.